Ahora empezamos. Chicos y chicas, hoy día vamos a revisar un poco el discurso de Castoriadis en torno a lo que es la ciencia, ¿ya? En las últimas sesiones del electivo del año pasado y un poquito en la sesión anterior, hablamos de un desarrollo neutral o un desarrollo de la ciencia y la tecnociencia según un sentido enmarcado en el sistema económico, en el sistema social en el que estamos, del que somos parte. En ese sentido, quería contextualizar esta presentación presentando algunas noticias. Eh, a ver si. Ahí está. Por ejemplo, esta es una revisión de la revista de la MIT, que habla de una inversión millonaria en dólares del Departamento de Defensa de Estados Unidos para el desarrollo de la inteligencia artificial, con un sentido militar, ¿cierto? Como para protegerse o para adelantarse en la carrera tecnológica con China. Por lo tanto, las investigaciones que sean realizadas en torno a inteligencia artificial, en este sentido tienen intenciones militares, más que alguna eh, mejora quizás en algún otro ámbito de esa sociedad norteamericana. También respecto a una cierta neutralidad de la ciencia respecto a lo que ocurre, como un desarrollo de la racionalidad así, aparte, una búsqueda de la verdad, tenemos que los acontecimientos sociales e históricos también afectan el desarrollo de la ciencia. Tenemos acá un artículo del Nature, una editorial, que habla de la covidización de la investigación académica, donde mucho financiamiento va hacia investigaciones que tienen que ver con coronavirus, ¿cierto? Y acá alertan sobre este financiamiento excesivo en desmedro de otras áreas de investigación. Por lo tanto, habría como una polarización del conocimiento científico en torno a una contingencia o a un polo específico. Tenemos también estos casos que ocurrieron acá más cerca, donde un reconocido académico eh, reveló que, o sea, confirmó el hecho de que hay muchas empresas que en sus proyectos con impacto medioambiental, necesitan informes del impacto medioambiental que les permitan llevarlos a cabo, y él reconoce en el fondo que los académicos se prestan para eso a cambio de plata. Entonces, eh, cosas tan burdas como, oiga, ya perfecto, pero les va a salir caro, y cosas así, que causó harto revuelo en su momento, y al final este académico se retractó de estos dichos en todo caso. Acá la búsqueda de financiamiento en torno a proyectos contra el coronavirus, o sea, siempre hay plata metida por medio. Ahora, entonces, eh, para, para que puedan tener una línea de orientación en esta presentación, pueden tener en mente esta pregunta. Entonces, ¿es la ciencia o el desarrollo científico un desarrollo autónomo de la racionalidad hacia la verdad con mayúscula y el dominio de la naturaleza, o un proceso determinado histórica y socialmente para investir un conocimiento? ¿O es ambas? Entonces, Castoriadis, como constata un abismo entre la idea de un dominio y control sobre la naturaleza como un resultado del progreso del conocimiento científico y la crisis ecológica y política a nivel mundial, vamos a abordar preguntas sobre la naturaleza del conocimiento científico y su sentido, y también de las herramientas con las cuales reflexionamos sobre este conocimiento. Todo esto impulsados a la vez por todo lo que dijimos antes y la constatación de que existiría, contraria de alguna manera a estas preguntas, una tentativa que se impone a erigir una pura reflexividad, o sea, una ausencia de sujetos en este desarrollo científico, lo cual sería la manifestación de un espiritualismo absoluto y incluso podría llegar a decirse un totalitarismo científico, palabras que ya han sido en algunas columnas de opinión, en algunos medios de prensa. Eh, entonces, partimos con la crisis de las ciencias exactas. Castoriadis dice que con el surgimiento de la física cuántica,
la teoría de la relatividad, el principio de incertidumbre, el resurgimiento de la astronomía teórica y el descubrimiento de la indecidibilidad en matemática, que lo vamos a revisar un poquito más adelante, asistimos a la desintegración entonces de un conocimiento que constituye su objeto como un proceso que evoluciona independiente del sujeto, con un marco espacio-temporal de validez universal y absoluta transparencia, que es asignable a categorías unívocas e incontestables como las de identidad, sustancia y causalidad. Finalmente, que son expresables en un lenguaje matemático con ilimitados poderes, cuya coherencia interna era no más problemática que una preadaptación a su objeto de este lenguaje. ¿Ya? Eh, Esto quiere decir que de alguna manera todos asumíamos que las, las nociones matemáticas que regían un conocimiento científico de alguna manera estaban adaptadas perfectamente a la realidad, ¿ya? Que no había una separación entre ellas. Este sistema, Castoriadis lo cataloga de un sistema de conocimiento galileano, que parece garantizar la existencia de un sistema único de leyes naturales independientes del hombre e inteligibles, o sea, percibibles para él. ¿Ya? Eso es todo lo que se pone en cuestión y a partir de lo cual vamos a desglosar esta noción de crisis de las ciencias exactas. Posteriormente agrega que todo fallo de las ciencias exactas o de las teorías científicas se justifican bajo un concepto, bajo una noción de progresivismo científico. ¿Qué es el progresivismo científico? Es la idea de que existe un progreso asintótico del conocimiento científico. ¿Qué quiere decir progreso asintótico? Las asíntotas son unas líneas curvas que se acercan infinitamente a un eje sin nunca tocarlo. Este eje sería el conocimiento, la verdad absoluta, ¿ya? Estaríamos siempre con un progreso que va tendiendo infinitamente hacia un conocimiento absoluto, ¿ya? Esta idea, nuestro autor la califica como, comillas, una de las grandes y fértiles ilusiones de la historia, ¿ya? La cual identifica el progreso de las ciencias con uno de acumulación de verdades o eliminación de errores, falsificación de hipótesis cerradas, sin definir nunca lo que quiere decir por progreso científico, ¿ya? Entonces, al concebir la ciencia como simple descripción o colección de hechos en bases de datos, se incurre en error, dice Castoriadis. Uno, al identificar el progreso científico con la suma de hipótesis rechazadas. Y dos, considerar la brecha de conocimiento como cuestión de imperfecciones marginales y no como constitutivo de un conocimiento científico marcado siempre por la pregunta y la respuesta. Tenemos acá un esbozo de lo que Castoriadis piensa por ciencia, que es teoría. ¿Ya? Para él, la ciencia es construcción de teorías. Las teorías tienen más un carácter sistémico, o sea, se adaptarían a hechos de la realidad que está tratando de describir, ¿ya? Por lo tanto, una acumulación de datos no sería probablemente tal científica, ¿ya? Esto se va a ir dibujando un poquito mejor a medida que vayamos avanzando, ¿ya? ¿Ya? Entonces, sí, Puedes ir un poquitito más lento como para ir digiriendo un poco lo que estoy diciendo. Eso. bueno, entonces, esta crisis de las ciencias exactas ha puesto en cuestión, esto es como contexto también para lo que sigue, ¿ya? Primero, el marco categorial completo de la ciencia, ¿ya? Esto quiere decir cosas como fenómeno, como observador, observado, universo, conjunto, número, todo, ¿ya? Y lo vamos a ir viendo. Dos, el estatuto ontológico de los objetos matemáticos, físico, biológico, psíquico o histórico-social. O sea, ¿qué es el objeto matemático? ¿Cuál es cuál es el objeto físico, el biológico? ¿Por qué están determinados? Tres, el marco lógico en el cual estos objetos han sido considerados. Cuatro, el tipo de conocimiento buscado. Cinco, la delimitación o el límite entre filosofía y ciencia. Y seis, sobre todo, ¿cierto?, la función de la ciencia y la situación histórico-social que la sostiene. Y vamos a profundizar en estos puntos a lo largo de la sesión. ¿Ya? Ahora, pasamos a la crisis de las matemáticas, según Castoriadis. Al inicio del siglo XX se planteó entre los matemáticos la necesidad de
que la prueba de que la matemática no sería contradictoria, no tendría contradicciones en su interior, fuera encontrada, una fundamentación de esto. En este contexto de búsqueda de esta coherencia interna, se publica la paradoja de Russell, ¿ya? Russell plantea el problema de si es que acaso existe un conjunto de todos los conjuntos que no se contienen a sí mismos como miembros, ¿ya? Acá tenemos el problema de que si un conjunto que contuviera todos los conjuntos, si se contiene a él mismo, eh, habría una situación paradójica si no se contuviera él mismo. Es un poco complejo de entender y de explicar cuando uno no es matemático, ¿ya? La cosa es que acá se marca una época donde proliferaron las discusiones matemáticas, ¿ya? En esta época también aparece Gödel, que es el hombre de arriba, de la foto de arriba, y un libro que saca él que se llama Sobre proposiciones formalmente indecidibles de los principios matemáticos y sistemas afines. En este libro, él demuestra que la matemática incluye necesariamente en sus axiomas proposiciones indecidibles, ¿ya? Y que además es imposible demostrar la naturaleza no contradictoria de un sistema como el de las matemáticas dentro de los términos del mismo sistema. O sea, los axiomas fundamentales de la matemática, Gödel demostró que no era posible demostrarlos simplemente con los términos de la matemática. Había que recurrir a otros lenguajes. Eh, y esto marca también el hecho de que hay algunos que dicen, ya, entonces planteemos otro lenguaje para definir cuál es que la matemática tiene un fundamento interno y que tiene un sentido completo y que no tiene contradicción. Y ahí surge la pregunta, entonces, que puedo demostrar que ese sistema que demuestra que las matemáticas son coherentes es coherente en sí, y ahí surge otro lenguaje y así sucesivamente. No sé si se entiende la idea. ¿Sí? ¿No? Mm, ¿Qué opina el resto de los oyentes? Sí, sí, más o Sí, menos. ya. Dale. Salva Entonces, dice que estamos bloqueados. ¿Por qué bloqueados? Si solamente bloquea el audio, o sea, el video. Dale, pregunta. entonces, la matemática sí ingresa al campo de lo histórico. ¿Cómo es esto? La matemática tendría saltos o acontecimientos dependientes de los individuos de esa historia, quienes por un hecho de experiencia o el acto de un matemático pueden hacer emerger contradicciones, falsear hipótesis o la misma ciencia matemática, haciendo de la coherencia del sistema solamente una conjetura altamente probable. ¿Cuál es el problema de esto? En una ciencia deductiva como la matemática, a diferencia de la lógica inductiva, la lógica inductiva es de lo particular, ¿cierto?, a lo general. O sea, yo, como una cosa pasa muchas veces, yo extraigo un principio desde ahí, más que nada por un principio de probabilidad, ¿ya? En la lógica inductiva se considera la probabilidad como mensurable o medible a lo largo de una escala continua, a diferencia de la deducción, donde existe una brecha insalvable, o sea, irreconciliable entre una proposición que es verdadera, así a secas, y otra de cualquier tipo de probabilidad, ¿ya? O sea, es distinto decir esto es verdadero a esto tiene un 90% de posibilidad de ser verdadero. En otras palabras, entonces, pese a que nunca se ha hablado de algo más que de hipótesis en matemáticas, la concepción generalizada antes de esto consistía en que solo el contenido de la matemática permanecía como manchado por un estatus hipotético en el dominio matemático, pero la forma, o sea, el tipo de concatenación necesaria a las proposiciones, parecía ser absolutamente categórica. ¿Ya? Daniel, hay una Sí, pregunta. ¿Cómo resolver? Lo que pasa es que hay dale. Leonardo pregunta. ¿Sería como postular un modelo que lo explique, pero que ese modelo no se explica a sí mismo, como una paradoja? En Eh, esto del tema del conjunto que se debe incluir a sí mismo. claro, lo que pasa es que
los matemáticos querían que su ciencia no tuviera contradicciones internas y por lo tanto que a partir de sus proposiciones y de sus avances se estableciera una cierta verdad absoluta, ¿ya? Y a través de esta coherencia interna total de su sistema, que todas las demás ciencias y todo lo demás pudiera ser reducido a un lenguaje matemático, ¿ya? O sea, todo el conocimiento científico, incluso de las ciencias sociales, que eso es una de las cosas que Castoriadis llama la atención, que hay una tentativa de reducir las ciencias sociales al lenguaje de las ciencias exactas, ¿ya? Entonces, en esta búsqueda de decir, miren, la matemática tiene una coherencia interna total, ellos querían probarlo. Y en esta época donde todos querían probar esto, viene Gödel y fundamenta matemáticamente el hecho de que no puede definirse con el mismo lenguaje de la matemática, que la matemática no tendría incoherencias internas y sería la verdad absoluta. La única manera de que nosotros pudiéramos hacer eso, de fundamentar la coherencia interna en la matemática, es agregando otro lenguaje. Y cuando uno agrega otro lenguaje, tiene que recurrir necesariamente a otros sistemas, ¿ya? Entonces, claro, sería postular un modelo que lo explique, y ese modelo no lo va a explicar, no va a poder con sus mismos términos, ¿ya? Eh, es como querer explicar una enfermedad con el modelo biomédico, biológico, pero una enfermedad que no tiene explicación dentro de ese modelo. ¿Qué hago yo? Recurro a otro lenguaje. Esto pasa con la matemática, pero con consecuencias mucho más grandes, por lo que vamos a ver un poquito más adelante. No sé si se te respondí, Leonardo. Dijo que sí. Bacán. Ya. Voy a cerrar la ventanita del chat para que no tape. Entonces, así la teoría de conjuntos, que al estar defectuosa inicialmente, ¿cierto? O tener una paradoja en su base, transmite estos defectos hereditariamente, en consecuencia, ¿cierto? Contaminando la serie entera de subsecuentes construcciones de la ciencia matemática en su conjunto. Por ejemplo, el conjunto de los enteros naturales, las relaciones como la de orden, son presentados como constructos producidos en y por la teoría de conjuntos. Entonces es claro que los correspondientes conceptos están envueltos directamente desde el principio en cualquier razonamiento matemático, y no pueden de hecho ser derivados de alguna otra cosa. Esto nos lleva tan lejos incluso como el orden de las proposiciones lógico-matemáticas o la cardinalidad de los números. O sea, ¿por qué el 1 es 1? ¿Por qué el 2 es 2? Ahora, esto, ojo, que no quiere decir que la matemática sea falsa y que tengamos que desechar todas las propuestas que vengan con un lenguaje matemático, etc. Esto lo pueden ver como simplemente una argumentación que va a mostrar el discurso matemático también como dependiente de otros sistemas sociales u otras instituciones sociales en lenguaje castorial para poder ser válidos, ¿ya? O sea, nosotros nos regimos o estamos construidos como individuos por las instituciones sociales, de manera tal que las proposiciones matemáticas son válidas para nosotros, pero no podemos construir la realidad u otros conocimientos que sean válidos universalmente a través del lenguaje matemático, ¿ya? Entonces, pasamos ahora de la crisis de la matemática a la crisis de la física. Entonces, en física, como lo adelantamos un poquito en la primera diapo, se encuentran cuestionadas las categorías mismas del pensamiento y la naturaleza misma del objeto. La actividad del físico, quien está combinado a cuestionarse cosas como qué son el tiempo y el espacio, qué justifica la distinción misma, la frontera entre los fenómenos microfísicos y los de un observador macro, la oposición irreconciliable entre la invalidez de las categorías y las leyes de la física ordinaria en el dominio de lo microfísico, por un lado, y la prueba de esta invalidez por medio de un aparato construido en observancia, ¿cierto?, de aquellas leyes e interpretadas por categorías normales. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Nosotros decimos que las leyes
de la microfísica son incompatibles con las leyes de las cosas macro. ¿Cómo comprobamos esto? A través del lenguaje de lo macro, ¿ya? O los experimentos que diseñamos, como por ejemplo el colisionador de hadrones, para establecer teorías en torno a la partícula subatómica o a la mecánica cuántica, las manifestaciones que nosotros vemos son en el mundo macro, ¿ya? Entonces, estamos ocupando un universo discursivo para explicar otro universo discursivo. Entonces, ahí se plantea un problema, ¿ya? Además de todo esto, la irreconciliable relación entre la relatividad general y la mecánica cuántica, dos sistemas físicos que explican muchos fenómenos del espacio, como de la gravedad, de la naturaleza del tiempo, eh, de la naturaleza de los agujeros negros, pero uno no puede ocuparse para explicar fenómenos del otro, ¿ya? Y incluso hay una incompatibilidad entre sus ideas base, ¿ya? Y también se cuestiona la noción de fenómeno físico. Los mismos físicos reconocen que hay un disenso entre la significación de la mecánica cuántica. Uno de ellos, por ejemplo, reconoce las dificultades en la elucidación del problema, porque afirma, por ejemplo, que un acto de observación, en otras palabras, un acto mental, se ha convertido en el concepto primario de la mecánica cuántica. Acá se refiere, ¿cierto?, al principio de indeterminación, que dice que que uno no puede saber al mismo tiempo la naturaleza y la posición de una onda electromagnética. Uno solamente puede conocer su posición y no puede saber si se está comportando como una onda o como una onda electromagnética o como una onda física. Por lo tanto, el observador define la naturaleza del objeto que está observando, ¿ya? Entonces, en cuanto a la noción de fenómeno físico, tenemos primero que la idea tradicional de que los sistemas físicos existen y que tienen propiedades bien definidas e independientemente de cualquier observación de esta sería insostenible. Ahí está. E incompatible con el comportamiento de sistemas cuánticos que interactúan entre ellos. Y en realidad todos los sistemas son de este tipo. En estricto rigor, todos los sistemas son sistemas cuánticos, todos los sistemas están formados por partículas subatómicas. Entonces, ¿cómo podemos decir que el observador, qué pasa con la noción de fenómeno físico? ¿Qué es un fenómeno físico? Y segundo, el estudio de los sistemas cuánticos en interacción nos lleva a pensar que la idea de un sistema parcial o subsistema es tal vez incompatible con la estructura de las leyes cuánticas, lo que significa decir que la idea de fenómenos aislables o separables podría ser carente de sentido. O sea, el, el desmadre, por ocupar una palabra, es súper fuerte con el tema de la mecánica cuántica, o con el avance de la física, cuestiona todas las categorías en las cuales nosotros hablábamos de física del círculo científico. Entonces las consecuencias son inmensas, ¿cierto? Estamos sumidos en una interminable serie de enigmas. No podemos ya siquiera avalar conceptos como los de observador, observado, observación. Por ejemplo, ideas como que lo que es observado es de hecho el producto de una interacción entre el observador y el observable, ¿cierto? El universo no sería más que un solo hiperfenómeno, o sea, un fenómeno que comprende todos los demás. Sin embargo, el observador, para quien hay fenómeno, habría quedado integrado el mismo dentro de este universo, y además, hablar de un universo también es anacrónico, pues si ahora tenemos la noción de que existen múltiples universos. Entonces, el estudio incluso de este universo mostraría consecuencias de estos cambios. Por ejemplo, la astronomía teórica, vemos que la teoría general de la relatividad, una de las ideas clave de esta ciencia, tiene origen en la intención de Einstein de encontrar una explicación rigurosa de lo que hasta entonces había permanecido como una mera identidad coincidente entre masas gravitacionales inerciales, ¿ya? Al intentarlo entonces, o sea, Einstein al tener esta idea,
triunfó en vaciar los conceptos newtonianos de espacio, tiempo y materia de todo contenido, y en haber resucitado la cuestión del comienzo del tiempo o el tiempo cíclico, y en última instancia proponer la cuestión de la realidad y el significado del tiempo. O sea, tenemos un individuo, ¿cierto?, que es capaz de, con un descubrimiento científico, poner en tela de juicio todas las categorías en las cuales nos habíamos basado para entender el mundo. Además, incluso la expansión, cuando nosotros explicamos la expansión del universo, hay dos teorías que son las que siempre chocan, que es la teoría del estado estacionario y la del estado hiperdenso inicial, o la teoría del Big Bang. Las dos van en contra de principios básicos de la física. La de la teoría del estado estacionario va en contra de la ley de la conservación de la masa-energía, y la teoría del Big Bang en contra de la ley de constancia de las leyes físicas, ¿ya? O sea, hay muchas cosas que se ponen en duda. Además, si es que hubiera un sistema único, dice Castoriadis, no puede haber características arbitrarias sin referencia a condiciones iniciales. Entonces estaríamos en la condición de tener que hacer una deducción teórica de todas las propiedades del universo. Por ejemplo, cosas como que, ¿por qué tiene 4 o 14 dimensiones y no 2? ¿Ya? ¿Por qué una constante tiene cierto valor? ¿Ya? Y si es que todo esto fuera resuelto y supiéramos las determinaciones físicas de todo el universo, y este se hubiera convertido en un simple juego de variables numéricas, y etcétera, queda la cuestión de por qué este universo con esas leyes es real y no otro. ¿Ya? Entonces, ya yéndonos un poco de este campo de la física que es bien complejo, acá empieza el análisis. Entonces, las consecuencias de todo esto. ¿Serían las teorías físicas sucesiones o rupturas? Entonces, considerando todo lo anterior, la concepción científica sobre una sucesión de teorías físicas descansa sobre una triada de nociones inadecuadas según Castoriadis. La primera es de las sucesivas aproximaciones, la segunda, generalizaciones, y tercero, adición. O sea, el progreso de la ciencia sería según una de estas tres principios. ¿Ya? La primera la descarta Castoriadis, aduciendo que es el resultado predictivo de las teorías lo que puede ser ordenado por mayor o menor proximidad, no la teoría misma. Él dice, diferentes teorías tienen estructuras lógicas diferentes y no serían comparables, que es un poco lo que habíamos dicho antes, ¿cierto? La segunda se define por la idea de que las teorías posteriores contienen a las anteriores como casos particulares, ¿ya? Está basada en una confusión entre predicción numérica y contenido lógico de una teoría. Por ejemplo, al decir que la teoría newtoniana es un caso particular de relatividad especial, que cuando la velocidad de la luz es infinito, pero más formalmente, la teoría de la relatividad desplaza y refuta el axioma fundamental newtoniano, la existencia de señales que pueden ser propagadas a velocidad infinita. Esto es un problema que hay en física, que dice, se supone que dos cuerpos como la Tierra y la Luna ejercen fuerzas gravitacionales una sobre otra. Cuando cambiamos la distancia entre una de otras, cambia la fuerza gravitacional. ¿Cuánto se demora esta fuerza gravitacional en cambiar, o esta información en ser transmitida de un cuerpo a otro? Si fuera instantáneo, significaría que la fuerza gravitacional es más rápida que la velocidad de la luz, ¿ya? Y eso no puede ser en el sistema newtoniano, pues no hay nada más rápido que la velocidad de la luz. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Y ahí es donde entra entonces toda la física moderna, y que entra la relatividad general y todo eso, ¿ya? A eso se refiere Castoriadis con esto. Entonces, siguiendo con la generalización, aún más formalmente, Castoriadis pregunta, ¿puede uno decir que A es una aproximación de no A? Eso, es como en términos lógicos. Por último, la adición. Esto es abordado por Castoriadis,
señalando que a medida que son descubiertos nuevos dominios de estudio, con una posterior adición de nuevas teorías a teorías ya existentes, la cuestión de la relación entre ellas se suscita y no se resuelve por una mera sobreposición. Por ejemplo, la relación entre ciencias de la psiquis, la psicología y la neurología. Ya nosotros no podemos pensar que con el desarrollo de la neurología y el desarrollo de la psicología podrían ir por separado. Ambos discursos, ambas ciencias interactúan o van interactuando unas con otras, ¿ya? Por lo tanto, no podríamos decir que sería una simple adición. No, existe una interacción entre ambas, ¿ya? La idea de adición implica que en el curso de la adquisición de nuevo conocimiento dejamos intacto el que ya se ha establecido. Entonces, esto solo sería posible en el caso de una teoría unitaria, ¿ya? Y esto no lo tenemos, y probablemente no lo vayamos a tener. Por lo tanto, pasamos de la concepción de la ciencia como un proceso acumulativo, después de descartar estas tres cosas, a rupturas, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa acá? Surgen preguntas de ¿qué es lo que sufre esta ruptura? ¿Qué se rompe? ¿Cuál es la esencia del sistema científico aceptado y la relación entre estas etapas separadas por rupturas? Entonces acá Castoriadis aprovecha, como siempre, de tirarle unos combos a sus coetáneos. Por ejemplo, le toca la oreja a Kuhn con sus sucesivos paradigmas, o las epistemes de Foucault, ¿ya? Las epistemes son marcos discursivos que crean cierta manera de ver las cosas, ¿ya? Él dice que no intentan establecer la relación entre esas epistemes o relación entre esos paradigmas, ya que hay algo que permanece constante según Castoriadis, ¿ya? Se rehúsan a afrontar la cuestión de la relación entre los contenidos del conocimiento en un afán meramente descriptivo, ¿ya? Y de acá se va a una crítica del pensamiento heredado, ¿ya? De la filosofía tradicional. ¿Tienen hasta acá alguna pregunta? Yo Ya voy a tengo asumir que... Ah, ¿sí? una. En ese sentido, cuál es la confrontación que establece Castoriadis con Kuhn, el tema de los paradigmas? O sea, porque Thomas Kuhn habla de que en la ciencia habrían esta cuestión de romper paradigmas y nuevos paradigmas o formas de concebir los objetos científicos, ¿cierto? Ajá. Pero Castoriadis dice que Kuhn no se hace cargo o no responde la pregunta de, ya, pero ¿cuál es la relación entre estos dos? O sea, es tan Rupturista. radical este corte que no hay nada que permanezca constante. No hay algo que se describa en ambos sistemas de paradigmas. Entonces, está bien, hay distintas etapas del conocimiento científico, pero ¿qué es lo que describe ese conocimiento científico? ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa por debajo de esos paradigmas? ¿Eso se entiende? Sí. Yo entendí el resto. Es Yo, como agregarle una perspectiva histórica o tratar de hacer una continuidad respecto a la ciencia, porque Castoriadis dice que la ciencia algo tiene contrario a lo que podría decir Feyerabend, ¿cierto? Algo tiene de verdadero en términos de que es capaz de manipular la realidad, ¿ya? O de que hay verdades que, por ejemplo, que una vaca da vaquitas y no da perros, ¿cachai? Ese es el ejemplo que da él. O que de una vaca vamos a tener leche y que no vamos a sacar leche de un árbol, ¿ya? Es como que hay cosas que tú no podís hacerte el loco, ¿ya? Por mucho que la ciencia sea una construcción social, etcétera, ¿ya? ok. Espera, hay algo en el chat. Ah, el Juan. Ya, no era una pregunta, era un comentario. Entonces, ¿qué pasa acá? Considerando las concepciones equivocadas, ¿cierto? Como dijimos respecto a la ciencia, Castoriadis postula que la filosofía tradicional solo nos ofrece dos maneras de pensar la historia, ambas insostenibles, con Kant y una visión crítica, y a Hegel con una visión que llama panlogística.
En el primero, el contenido del conocimiento lo que evoluciona gracias a nuevos material de observaciones nuevas y experimentos. Por lo tanto, las leyes naturales de la física pueden someterse a cambios, pero este cambio no puede afectar las leyes reales y últimas de la naturaleza, categoriales e idénticas, con la mera organización, idénticas con la mera organización del pensamiento científico y con todo pensamiento de lo real. Y hay muchas aporías acá. Por ejemplo, la conformidad de los fenómenos materiales a la organización según categorías. Entonces, el mismo Kant dice que esto sería un afortunado accidente, o sea que la realidad se adapta a estas categorías. No puede fundamentarla, no llega nunca a demostrar el por qué estas categorías serían tan bacanes que se ajustan perfectamente a la realidad. ¿Ya? Entonces, la idea de un sujeto a través del cual se deriva el sistema formal, que establece cierta manera de ver las cosas, falla porque nunca se va a poder definir lo que es la unidad, lo que es lo múltiple y lo que es la experiencia. O qué determina una cierta experiencia por parte de un cierto individuo. Porque todo esto es fruto de cierta singularidad histórico-social, ¿cierto? Es como el discurso que podríamos contraponerle. A diferencia de Kant, entonces, en Hegel dice que las formas o categorías y la materia se implican mutuamente y habría una dialéctica histórica del conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que el conocimiento científico se basa en una relación dialéctica de tesis, antítesis y síntesis. Habría una teoría, habría algo que contradice esa teoría y en la resolución de eso tenemos una nueva teoría científica. El problema con esta visión es que establece primero que el avance de la ciencia es un avance seguido por la racionalidad como algo etéreo y trascendental que nos relacionaría un poco con lo divino, ¿cierto? Y además que postula un conocimiento absoluto. Entonces, un conocimiento absoluto de la verdad absoluta. Y está forzado por su incapacidad para poder lograr este último, y se vuelve otra idea kantiana infinitamente remota de cualquier conocimiento actual. ¿Ya? Entonces, la Pero, Chávez, historia... ¿Sí? una consulta. Dale. La idea del sujeto cognoscente que plantea Kant en algún momento, ¿cómo se ve involucrada en esta dialéctica del conocimiento o ya supera el sujeto cognoscente? La verdad no lo sé. No... ¿Pero es la modulación de la experiencia igualmente lo importante en la dialéctica del conocimiento o es ampliar los factores de conocimiento? O sea, lo que plantea Hegel es que habría un avance del conocimiento científico en base a una razón trascendental igual. No sé, yo creo que el Sergio podría igual responderme por esa Representada por pregunta. la dialéctica en el caso de Hegel, ¿no? En el fondo, la verdad es la verdad, la dialéctica, ¿no? Y la dialéctica justamente permite siempre esta idea de síntesis, que es una idea de superación, ¿no? En el enfrentamiento de dos tesis, ¿no? Y el establecimiento de una tesis superior hay progreso. Hay progreso, como dice el Chame, porque se supone una historia teleológica, o sea, una historia escrita de antemano, ¿no? Y entonces, bueno, la dialéctica es la manera como esta historia avanza, ¿ya? En Kant es diferente, ¿ya? O sea, a Kant lo único que le interesa es demostrar el fundamento del conocimiento, ¿ya? Y para demostrar el fundamento del conocimiento y el fundamento de la razón, establece ese juego con el espacio-tiempo, etcétera, etcétera. Eso. Gracias. Entonces, acá esto es importante porque muestra un poco cómo Castoriadis concibe un poco la realidad y cómo se relacionaría la realidad con el conocimiento científico. Entonces, la historia de la ciencia muestra tanto las adecuaciones, ¿cierto?, como las inadecuaciones entre la teoría y la realidad. Castoriadis profundiza acerca de las inadecuaciones, partiendo de la física, en donde él dice, todo ocurre como si existiesen niveles o estratos del objeto físico que fueran descriptibles, explicables, en correlación con un sistema categorial, ya importante eso, dado. Y estos sistemas categoriales serían esencialmente incompletos o deficientes en algún sentido, o según otro sistema categorial. ¿Ya?
tenemos que según el pensamiento heredado, acá con pensamiento heredado se refiere a la filosofía tradicional europea, no puede ser verdad al mismo tiempo que el modelo de Newton no sea simplemente un constructo arbitrario, considerando que ha permitido explicar o prever tipos de hechos de los cuales no se tenía ningún reporte en los tiempos de su construcción, como los movimientos regulares de los planetas o la evolución de cúmulos globulares, o sea, la formación de los planetas. No puede ser verdad eso y que el modelo newtoniano sea falso, considerando que no solo que falla al prever otros hechos, sino que contiene hipótesis y conceptos absurdos con conclusiones iguales. Esto no nos lleva a un modelo más grande, contenedor de la teoría de Newton, para paliar sus deficiencias. Este modelo no puede contenerlo, tiene que romper con él. ¿Ya? Entonces, la realidad estratificada, si vamos a pensar lo que existe, dice Castoriadis, debe ser en términos de estratificación de algún tipo hasta ahora insospechado, en capas, como las cebollas. Las cebollas tienen capas. En capas que adhieran conjuntamente, siempre organizadas, pero nunca completamente, siempre articuladas, pero nunca por completo. En este sentido, sería erróneo plantear y oponer una capa fenoménica y otra real. Acá hay alguien en el chat. Alta referida. Entonces, ¿Qué pasó? no, unos comentarios en el chat. El menos privilegiado, el de la percepción cotidiana, y el más acribillado de características inexplicables. Y que en una investigación siempre refiere a otro estrato que dé cuenta de él, ¿ya? Pero es al mismo tiempo el estrato más privilegiado, porque en él se exhibe toda la evidencia de cualquier proceder científico, como habíamos dicho un poquito antes. Todo estrato sería coherente e incompleto, pero siempre en relación al esquema categorial en cuestión, esquema categorial instituido socialmente, ¿cierto? Según si seguimos el hilo del discurso de Castoriadis. En ese sentido, una cosa es reconocer que no hay orden de lo dado, que existe en sí mismo, ¿cierto? Y que sea necesario, que ninguna cuestión puede emerger por sí misma y tener significado independientemente de un marco teórico. Y la otra, que solo hay un caos absolutamente amorfo, sin organización en sí, y que sin embargo está dotado del impactante poder de adaptarse a cualquier orden que una teoría podría imponerle. Esta amorfia, dice Castoriadis, es ilógica. Tan pronto como fuera absolutamente desorganizado, lo real sería indefinidamente organizable. Y aún así sería organizado, en tanto que es organizable. Acá voy a sacar la diapo un momento, porque hay una anotación de otro texto que otro de los que mandó el Kevin, donde se profundiza un poco en esta idea de la estratificación y de que existe algo verdadero en la base del conocimiento científico. Entonces, Castoriadis dice que existe cierto conocimiento de lo que es, ¿ya? Ese conocimiento se altera con el correr del tiempo. Se trata no de un estado, de una suma o sistema acabado de verdades, sino de un proceso. Ese proceso es esencialmente histórico-social. ¿Qué quiere decir esto? Que solo existe como el producto de un perpetuo proceso de socialización, que el individuo es ante todo y sobre todo un fragmento ambulante de la institución de la sociedad en general y de su sociedad particular. Es histórica en el sentido que ella misma se altera, en el sentido de que no solo es autocreación de una vez por todas, sino que es autocreación continuada. Entonces dice que haya ciencia independientemente del contenido concreto particular de las aserciones científicas, significa que se dice algo del mundo. Y que esa ciencia tenga una historia en el sentido fuerte del término, significa que existen propiedades particularmente fuertes de ese mundo. Y estas dos afirmaciones se transponen en el sujeto de la ciencia. Entonces tenemos que a través de la historia de la ciencia se manifiesta un sujeto capaz de conocer de cierto modo ese mundo y de alterar ese conocimiento del mundo al alterarse el sujeto mismo, ¿ya? Un hombre de la Edad Media, un hombre o una mujer de la Edad Media no van a ver el mundo de la misma manera que lo vemos nosotros, ¿ya? Esa es un poco la idea. Los dos aspectos, el objetivo y el subjetivo, son absolutamente indisociables. Entonces, lo imaginario y la imaginación intervienen de manera cuádruple en nuestra cuestión. Como recreación o construcción por la sociedad de una dimensión ensídica, esto quiere decir dimensión determinada, calculada, cuantificable, que llega efectivamente al primer estrato natural sin copiarlo en algún modo, ¿ya?
como primer cuestionamiento de la penetración de lo ensídico, de lo calculable o determinado, por lo imaginario, heredado e instituido, y como creación de la palabra y del dar cuenta de él, del explicar, ¿ya? Como mira de separación de lo determinado respecto de todo lo demás, y como surgimiento y predominio de las ideas imaginarias de la ilimitación o de la artificialidad. Estos dos conceptos cuyo nacimiento determina el nacimiento de la ciencia occidental moderna propiamente dicha. Acá Castoriadis en ese artículo habla del concepto de progreso o de conocimiento o de la physis de Aristóteles, que dan cuenta de que los griegos en el siglo V no tenían una concepción de lo ilimitado o de lo artificial, de lo hecho por el hombre, a diferencia de lo hecho por el entorno natural, ¿ya? A eso se refiere acá Castoriadis. Y como trabajo continuo de lo imaginario en el seno de esta ciencia, trabajo que se manifiesta en la creación de nuevas teorías que alcanzan a otros estratos del ser ente. Entonces la realidad sería un montón de capas del cual nuestra ciencia o nuestro discurso científico es capaz de dar cuenta de algunas de estas capas, dejando otras capas fuera de este rango. Discúlpame, Daniel. Sí, sí. Lo siento mucho por la interrupción, pero en el último concepto que dijiste, hablaste de la relación con el physis de Aristóteles. Sí. ¿Lo podrías repetir, por favor? O sea, cuando Aristóteles, por ejemplo, o los griegos hablan del movimiento, ¿ya? Lo hacen poniendo como ejemplo el movimiento circular continuo, o movimiento circular uniforme. Para los griegos, el movimiento circular uniforme es movimiento, ¿ya? O perdón, no es movimiento porque llegan al mismo punto, ¿ya? En cambio, para nosotros eso sí es movimiento, ¿ya? Bueno, diferencias como esa en la concepción del mundo físico, del espacio, del tiempo, llegan a puntos tan radicales como que los griegos no tenían la noción de que el espacio era ilimitado, ¿ya? Para los griegos el espacio, el universo era esférico, por lo tanto tenía un límite, ¿ya? Y también creían que, o el pensamiento que existía, era que su conocimiento no era artificial, no era creado por ellos, ya no era, eso principalmente, o sea, con physis me refiero a la visión que tenían de la naturaleza o del mundo a su alrededor, eso. Entonces, comprendo, muchas gracias. En síntesis, no podemos pensar ni la ciencia ni nuestro conocimiento del objeto según la filosofía heredada, ¿cierto? Habría que cambiar eso. 2, no podemos pensar la ciencia como una serie arbitraria de construcciones equivalentes. Y 3, no podemos pensarla como la reflexión de un orden existente objetivamente. Por último, no podemos pensarla como la imposición soberana de un orden que derive de la conciencia teórica desplegada sobre el caos amorfo de los dados, ¿ya? Ahora, sobre la cientificidad, acá Castoriadis habla de la falsación y la falsabilidad. Esto viene de Karl Popper, ¿ya? De que la cientificidad estaría basada en hechos de experiencia y la falsación, ¿ya? Que serían parte del positivismo lógico, esa rama del conocimiento. Estas son insuficientes para estos criterios, para la teoría científica. No así, dice Castoriadis, para afirmaciones empíricas banales. Por ejemplo, dice Castoriadis que el enunciado, todos los cisnes son blancos, no es una teoría, por lo tanto no podría extrapolarse ninguna conclusión en base a este enunciado. Este enunciado de los cisnes puede ser falseado por la observación de un solo cisne no blanco, pero una teoría científica nunca es pura y simplemente falsable por la apariencia de un hecho de experiencia, porque estos no son determinados y unívocos los hechos de experiencia. Este hecho de experiencia es tal dentro de la estructura y como función de una teoría dada. No podemos pretender creer que existe un mundo de hechos en sí mismo, los cuales son anteriores e independientes de toda interpretación. ¿Ya? Nuestro hecho de experiencia o nuestra puesta en palabras de hecho de experiencia están siempre enmarcados en una teoría distinta, una teoría
específica, ¿ya? Ahora, en cuanto a la falsación, una teoría siempre puede introducir hipótesis adicionales en la cara de un hecho que la perturba, ¿ya? Decir que una teoría, decir que no sería una teoría, entonces sería exagerado, porque nadie ha podido decir todas las hipótesis que se pueden desprender de una teoría. Se pueden construir hipótesis adicionales a eso, por eso funcionaría como un sistema, como lo mencionamos un poquito más al principio, ¿ya? Posteriormente, Castoriadis habla del problema de la unificación de las ciencias. Para él, el avance de las ciencias biológicas, de la mano de la aplicación de la lógica de sistemas a su concepción de la vida, no está exento de problemas, que vienen de la aplicación de una lógica termodinámica a la biología, o sea, de la física a la biología. Destacamos lo viviente, establece tabiques o límites válidos solo para sí mismo, que la física solo puede describir en términos de información. Los puede describir pero no explicarlos. Tampoco puede explicar el concepto de autoconservación como fin del ser vivo. ¿Por qué el fin del ser vivo es la autoconservación? ¿Ya? La constante disminución de entropía, que significa lo viviente, ¿cierto? Porque el universo tiende al aumento de entropía. Sin embargo, el ser vivo lo que siempre hace es disminuir esta entropía sintetizando compuestos, etc. Significa que lo viviente es demasiado improbable y equivale a ubicar 10 elevado a 100 fichas y ganar sabiendo las reglas, o sea, que si tú colocaras 10 elevado a 100 fichas sabiendo las reglas y ganando todas las veces, aún sería más probable eso que existiera el ser vivo. Y la temporalidad de la física también se ubica como una flecha de probabilidad creciente y lo vivo en dirección de una improbabilidad creciente. ¿Ya? Entonces, finalmente, esta iluminación de la biología por la física, además de, o sea, puede ser un progreso súper grande y poder iluminar muchas cosas, pero también exacerba otras cuestiones y otras problemáticas que son de otras ciencias antropológicas como la economía, el derecho, la lingüística, el psicoanálisis, etc. Y se puede ver que luego un examen superficial de los problemas de estas ciencias, de los problemas inherentes a su objeto y sus métodos, se aprecia que están también a su vez considerando las diferencias fundamentales interrelacionadas en cuanto a sus objetos y fuentes de la información para la investigación, siendo entonces un problema la creciente especialización y separación de las áreas de investigación. O sea, si confluyen, ¿por qué están tan separadas y tienden a una separación? El hecho de que este hecho, valga la redundancia, haya sido denunciado desde hace tanto tiempo sin repercusiones para Castoriadis es consecuencia de que sus raíces yacen muy profundas y son tan intrínsecas a ellas como su formación histórico-social. Y los intentos de reparar esto han estado dirigidos al síntoma de la separación más que al análisis y la comprensión de las razones que lo presuponen. En este sentido, se piensa que la resolución pasa por usar métodos básicos en diferentes campos de estudio o la reducción a un solo campo subyacente. La primera, o sea, usar métodos básicos en diferentes campos de estudio, supone que las diferencias entre campos son ilusorias. Y la segunda, que todo sería en última instancia matematizable al referir todo, la biología y el procesamiento social, a variables termodinámicas. Históricamente, esto es parte de un programa de un círculo intelectual, el Círculo de Viena, que está inspirado en la teoría fisicalista de la realidad. La tentativa descrita es catalogada como, según Castoriadis, intentos de pseudo-formalizaciones, dotada de una dudosa legitimidad y provocadora de enormes problemas en los campos donde es aplicada. Y lo sabemos por todo lo que vimos de Gödel y de Russell, ¿cierto? No tienen de dónde agarrarse para hacer esa reducción matemática. Frente a la disparidad entre el progreso de los recursos matemáticos y de la hidrodinámica, por ejemplo, surge la interrogante acerca de la pertinencia de ella para el estudio del viviente, o de la psique, o del histórico social. Arribamos así al problema del lenguaje, cuando nos damos cuenta, junto con Castoriadis y von Neumann, matemático pionero de la cibernética y la ciencia de las computadoras, de que asimismo el lenguaje matemático no sería suficiente para comprender el funcionamiento del cerebro, y en consecuencia de la psique y de la sociedad. Entonces, algunas conclusiones. Nos enfrentamos, tal como en la técnica, con la lógica conjuntista identitaria, la lógica de lo ensídico, de lo determinado, de lo calculable, la cual implica la reunión de objetos en totalidades con propiedades que definen clases. ¿Ya? Algo sería de un conjunto en tanto tiene cierta propiedad.
Los cuadrúpedos serían un conjunto de los animales que tienen 4 patas, a eso se refiere. Ya nosotros ocupamos esa lógica para vivir o para existir. Ello, o sea, esta lógica implica una decisión ontológica. ¿Qué quiere decir esto? Decidir acerca de lo que es y lo que no es. Que en el caso del pensamiento greco-occidental desemboca en el pensamiento esencial, que sería que todo lo que existe es determinable, y que es una rama de un pensamiento griego de Parménides. Todo lo que no es posible de ser definido y descompuesto en totalidades definidas o indeterminado, existiría en cierto orden menor o sin más no existe. Es existencia transitoria, contingencia externa, opinión, apariencia superficial o error, ¿ya? Que sería un poco lo que ha pasado con el concepto de inconsciente en las ciencias más duras, ¿cierto? Siendo lo inconsciente uno de los ejemplos primordiales para Castoriadis de lo indeterminado, de lo que no tiene posibilidad de determinación fija. El esfuerzo entonces reflexivo de Castoriadis en torno a la temática de la ciencia, estableciendo una profunda relación con la filosofía, permite percibir grietas y discontinuidades ocultas a simple vista en el progreso científico, introduciéndolo al plano de lo social histórico, atravesado de acontecimientos e instituciones, sin perder de vista su función de búsqueda de la verdad socialmente instituida, con un método determinado de la misma manera. En este mismo sentido, la ciencia pierde su apariencia de saber trascendental al ser sometida a la discusión y reflexión en torno a su dimensión política y económica, cuando observamos, igual que con la técnica, que ella es tributaria de las significaciones imaginarias de la sociedad, quienes encarnan el sentido que una sociedad se da a sí misma como sociedad y como cierta sociedad. Se vuelve evidente así el profundo vínculo entre la ciencia, la ética y el sujeto. Eso sería entonces la presentación. Y ahora, comentarios. Bueno, pues llame. Sergio, Ah, o alguna duda. Isidora ¿Es Gómez el dice, momento tal vez de activar cámaras otra vez? sí, volvamos a las cámaras. ¿estás Ya. vestido, Chaco? Sí, estoy vestido. ¿Hay peinado? También me peiné. Para la ocasión. Mira, ¿Sabe? un ejemplo bien interesante. ¿Se acuerdan del libro de Piñar sobre el secreto de la industria farmacéutica? Sí. Y en un momento dado, Piñar dice una cosa bastante fabulosa, dice que el gran éxito de la industria farmacéutica, que fueron descubrimientos de, qué sé yo, los antibióticos, él dice, ese periodo que va hasta los años 50, yo no me recuerdo, si alguien se acuerda mejor que yo, dice, es la sensación de que la farmacología tocó una parte del bosque del viviente humano que se prestaba a la operación emprendida por la farmacología. Y que después ese procedimiento no funcionó más. ¿Ya? Eso por un lado. Por el otro lado, el problema de la posición de Castoriadis sobre el tema de la ciencia es impecable. El problema es que la ciencia ya se caga en la diferencia de su postulado ontológico. O sea, cuando uno ve la propuesta del transhumanismo, ¿cierto? ¿No? No me interesa la estructura del viviente, solo me interesa conocer los puntos en los cuales yo puedo intervenir y cambiarlo. Y de hecho, gran parte de esta temática también está en lo que llamamos la cronificación de las enfermedades, ¿cierto? ¿No? La aceptación de que el modelo antiguo de enfermedad de resolución no se puede resolver mal, por lo tanto, lo crónico, ¿cierto? ¿No? Entra a tener un estatuto al interior de la práctica médica. Y andaba buscando justamente en este libro, no sé si se ve. Tienes la cámara apagada. ¿Ah? Tienes la cámara apagada. Te pregunto para que Yo tengo la cámara apagada y se prende. Tienes que apretar la camarita. Ahí apagué todo, weón. No, sigues hablando. No, bueno, tenía aquí el libro, la teoría del dron. Y la teoría del dron que consiste
en controlar en controlar los individuos al interior de una ciudad. Ese es del Chamayú. Chamayú. No sigue más el modelo de el espionaje de los individuos, sino que sigue el modelo de un espacio en el cual han existido individuos que se mueven según determinados comportamientos, y desde el momento que los individuos no repiten el comportamiento, entonces el dron se pone en movimiento. ¿Ah? O sea, de hecho, es como, me siento en la diferencia de tu conciencia, ¿ya? Lo que me interesa es el movimiento específico en un plano que yo tengo controlado, ¿ah? En el sentido que tengo controlado los movimientos para allá y para acá. Bueno, muy buena la exposición, ¿eh? Muy buena. Doctor Shane, Gracias. con las felicitaciones de los dos Sergio Sombrilla. Oye, te quería hacer una consulta como, o para demostrar si es que entendí bien una idea o no. Pero voy a prender mi luz. Muy bien. Se fue. Ya. Arrancó. Mira, cuando tú mencionas como, bueno, primero me generó harto como impacto esta idea de que la matemática como aquella gran ciencia que se supone que es perfecta y que demuestra todo y que todo debería ser matemático como lo más abstracto y lo más pulento de la verdad científica. Como la epidemiología. Exacto. Ahora con el tema de la curva y todo eso, es algo similar. Parece que la misma matemática empieza a ver con fisuras dentro de sus discursos, y me dio la sensación de que hay un cierto como comparación o una cierta analogía entre la arbitrariedad del lenguaje, cuando se dice que el lenguaje es arbitrario, o sea que, por ejemplo, la palabra silla se conforma de esas 5 letras, pero que esas 5 letras se juntan con una convención, sin haber una razón lógica para que haya eso. En el caso de la ordenación de los números pasa lo mismo, o sea que la teoría matemática también al fin y al cabo es una convención. Claro, o sea, El ejemplo que te doy, por ejemplo, cuando dicen el 1, el 2, el 3, el 4, que es la lógica de los números cardinales. Entonces, ¿también eso es una convención? ¿A eso se refiere? sí, es que, claro, lo que pasa es que no podéis decir lo que dicen estos locos, el Gödel y Russell, lo que dice Castoriadis, es que tú no podís decir como una verdad eterna, absoluta, incuestionable, que se aplica para todo el universo, que incluso que el 1 es 1 y que el 2 es 2. ¿Ya? O sea, ese hecho o esa constatación está dada en un lenguaje, como tú decís. O sea, la única manera de fundamentarlo es hacer referencia a un lenguaje externo y un lenguaje socialmente instituido. Entonces, sí, pues como serían como convenciones, por decirlo de alguna manera. Las matemáticas de serpiente, de Ricky Morty. ¿Cómo es? ¿Cuál fue su observación? Una estupidez nomás. Que una serie de un hueón que es un científico, entonces para inventar el viaje del tiempo aprende un lenguaje matemático de otra especie. Ahora, yo pienso que, o sea, la crítica, o sea, el corazón de la propuesta de Castoriadis es la interrogación del proyecto loco teórico. ¿Ah? Y ahí, bueno, él descubre los límites de una serie de teorías. Los límites más increíbles son los límites entonces de Kuhn y de otros que trabajan sobre un discurso científico sin objeto. ¿Ah? Y todo el análisis de Castoriadis es que hay un objeto, ¿ah? Y un objeto que está en el corazón del proyecto loco teórico, y ese objeto se deja abordar teóricamente hasta un cierto punto, ¿ya? Y que solo en esta dinámica del objeto y del conocimiento que podría hablarse de un progreso, ¿cierto? ¿No? ¿Ah? Una limitación, ¿ya? Ahora, el problema es que la pregunta es
si la ciencia ya sigue funcionando en torno al objeto, o si el objeto no es más bien, ¿cómo se dice? Un discurso, ¿cómo se dice? Yo uso el objeto para hacer lo que quiero hacer. ¿Cómo diría esta expresión? Una herramienta. El objeto a mí me interesa un huevo. A mí lo que me interesa es sacar del objeto lo que a mí me interesa. O sea, la pregunta es, por ejemplo, más precisamente, las partículas elementales que se producen en los ciclotrones ¿son parte de objetos reales o son búsquedas en el choque de fuerzas que tienen que ver entonces con esta búsqueda del proyecto científico que es cada vez de una artificialidad, como decía Ladrier, recuérdame, que decía, de alguna manera, nosotros actuamos sobre algo que nosotros hemos mismos creado. ¿Eh? Y en fondo, la historia en la cual yo estoy envuelto es la historia permanente de la explotación sin límite de determinada idea hasta que viene otro, me las cambia y entramos en otro juego. Claro, o sea, Ladrier dice que la weá no es, que la ciencia no es al final un discurso acumulativo, po. Es prácticamente utilitarista, así. Bueno, exacto, pero por ejemplo, mira, tomemos el caso del coronavirus. No sé, yo soy ignorante, pero lo único que tengo a mi favor es que seguí muy de cerca todos los discursos sobre el SIDA. Y todos los discursos sobre el SIDA, había un modelo ahí. Y evidentemente ese modelo parece ser que se retoma completamente con el coronavirus. ¿Por qué? Porque si la gente fuera un poquito más lúcida, tendría que acordarse que el SIDA tiene 40 años y no hay vacuna todavía, ¿cierto, no? ¿Ya? Y no hay vacuna por... ¿ah? Eso lo decís porque lo conversamos hoy día, que el coronavirus es un ARN que se integra en el ADN de la célula, entonces la posibilidad de una vacuna que te lo... Pero mira, yo quería hablar del modelo, porque yo me acuerdo que la pelea en esa época era entre el Instituto Pasteur y el instituto dirigido por Galo, que había sido premio Nobel por los retrovirus. Y entonces Galo, el tipo del Instituto Pasteur, Montagne, que es muy loco, que ahora validó la hipótesis que es un virus que sale de un laboratorio, él casi sostenía que esta weá del SIDA era tan rara que no se extrañaría que algún día nos vamos a curar con una cuchara de azúcar. ¿Ya? Y Galo, en cambio, partió con la idea de la cerradura. Si ustedes se fijan en los últimos discursos, a propósito del coronavirus, volvió la idea de cerradura. ¿Ah? Volvió la idea de que, como el virus entra, entonces al entrar desactiva. O sea, ahí estamos todavía, cáchense, 40 años después, estamos con el mismo modelo. Tanto la búsqueda de la vacuna, ¿cierto, no? Como la búsqueda de un fármaco eficaz. Yo no sé cómo calificaría yo la architerapia respecto a esta cosa que estoy diciendo. No lo conozco, me sobrepasa. Pero uno dice que la architerapia, y yo era tan bruto, yo pensaba que la architerapia era necesaria porque había una conexión entre estas pastillas, de tal manera que entonces el resultado era un tremendo cóctel, por así decirlo. Y después tengo la sensación que estas 3 pastillas son necesarias porque como hay tal reproducción de virus al interior del cuerpo, la única manera de poder alcanzar es cubrir una superficie más amplia. ¿Ya? Entonces, bueno, ahí tenemos entonces un modelo. Oye, y la sensación que tengo, y ahí Castoriá es bastante pesimista, y Piñar el pesimista, ¿se acuerda o no? Que efectivamente hay un constante fracaso en la comprensión del objeto de cuál se trata y una derivación cada vez más grande hacia consideraciones técnicas o utilitarias. ¿Ya? Que por un lado nos alejan para siempre del proyecto logoteórico, ¿ya? Y que por el otro lado, como dice el chino Luyo Tiche Chuchichan, conducen irremediablemente al transhumanismo.
¿Ya? O sea, con la pregunta, con lo que dijiste al principio del objeto, o sea, la constatación de que la noción de objeto, de fenómeno físico, de todo eso queda en entredicho. Lo único que queda es ver cómo se comporta eso y cómo puedo alterar ese comportamiento. O sea, creo que de lo que dijiste se desprende la idea de, o sea, desde lo que dice Castoriadis sobre la crisis de la física, se desprende un poco lo que tú describís con la teoría del dron. Eh, por ejemplo, que no me interesa la esencia de ese objeto, de ese ser, me interesa cómo se comporta para poder alterar el comportamiento, no sé. Pero Claro, con los Piñar, flash news y todo ese tipo de cosas es lo mismo, ¿cierto? ¿No? Piñar dice, está en la misma lógica, pues ya lo que no importa no es la enfermedad ni cómo funciona, y descarta de lleno que las farmacéuticas tienen la lógica de la terapéutica racional, de poder explicar cómo funcionan las enfermedades mientras sean capaces de demostrar que funcionan nomás las cosas. ¿Cachai? No hay una comprensión al final. Está la pregunta de Leo Cruz en el... ¿No puedo? Dice, el ampliar tanto el concepto de teoría no necesitaría un cambio de concepto, eh, como que ya no ocupemos la palabra teoría o que la teoría se cambie cuando se amplía mucho. Jorge se fue. ¿Por qué tiene ahí dos coques? Porque se me cayó el internet del computador y me metí en el teléfono. Lo que decía Lo sobre... que decía Diego sobre la arbitrariedad del lenguaje. Nada. Ah, concepto de teoría. o sea, claro, es que existen, porque para Castoriadis existen teorías científicas, existen teorías y que estudian como sistemas que reaccionaría, es que, a ver, por ejemplo, reducirlo podría ayudar a los modelos, pero es que no basta con cambiar el concepto de teoría, porque, por ejemplo, Castoriadis dice que cuando sale esta paradoja de los conjuntos, lo que hicieron los matemáticos era decir, ya, entonces digamos que la teoría de conjuntos vale para todos los conjuntos, excepto para el conjunto que contiene a todos los conjuntos, excepto a sí mismo. Esa era la patita que me faltó. Existe un conjunto que incluye a todos los conjuntos sin contarse a sí mismo. Entonces ellos decían, ya, entonces ese conjunto lo dejamos fuera de la definición. Pero ahí no estáis siguiendo la teoría de conjuntos que vale para todo conjunto. Pierde la coherencia. Pierde la coherencia y al tratar de arreglarla. O sea, la teoría de conjunto ya es así, cuando le decís que un conjunto por una característica tal no va a ser, estáis destruyendo el sistema mismo, entonces no sería tanto cuestionarse la noción de teoría, sino que qué es lo que estamos diciendo nosotros actualmente, qué es una teoría que se construye a partir de datos empíricos que no tienen ninguna relación entre ellos, como pasa con el Big Data o con la predicción de comportamiento. ¿Por qué estamos diciendo que eso es una teoría científica, o que es científico, o que el conocimiento que yo produzco a partir de Big Data sería científico? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Ese es el problema que introduce Castoriadis. Y el problema no es que, o sea, no va tanto como un escándalo o una pena porque la matemática no sea un sistema total, sería simplemente la constatación de que ese sistema está igual enmarcado en un discurso social y por lo tanto la consecuencia de eso sería que tú no podís establecer un régimen social en base a un ideal científico, porque se contienen el uno al otro y estaríais dejando un montón de estratos
fuera. El definir un proyecto social igual que un proyecto científico te lleva a asumir que la matemática es algo que no está presente en lo social, o que no está afectado por dinámicas sociales. Eso, no sé si respondí la pregunta o el comentario. Hola, yo tengo una Hola. pregunta Sí, dale. respecto a esto mismo del sistema matemático. O sea, la presentación, que muy buena en todo caso, gracias. Dijiste que la cuestión, o sea, el sistema matemático, el lenguaje matemático en sí no es coherente, habría que desarrollar otro sistema más amplio que para poder demostrarlo, algo así. O sea, si tú quisieras hacer una demostración matemática de la coherencia del sistema matemático en sí, tendría que recurrir a otro lenguaje. Y ahí se vuelve un ciclo porque para después, ya, lo mismo. Sí. Y entonces estos autores o este autor en particular proponen un método ya que ya no podemos basarnos en la matemática, o quiere decir que no existe alguno, no se puede simplemente. O sea, que hasta ahí hay parte de la constatación de que hay muchos que quieren reducir. Uno de los problemas que trata es que dicen que las ciencias sociales están atrasadas, ¿ya?, con respecto a las ciencias matemáticas. Eso es lo que pasaba en su época, en los 70, no sé si ahora será igual, ¿ya? Entonces él dice, ¿por qué? ¿Por qué dicen que está más atrasada? Porque el modelo de la ciencia exacta, que sería la matemática, es perfecto y no tiene contradicciones. Entonces se va haciendo toda esta vuelta histórica que lo lleva a decir simplemente que, al igual que las ciencias sociales o las ciencias menos duras, también está determinada por un lenguaje, que tienen en su base más profunda, tú no podés decir esto es verdad eterna, esto es verdad universal. Ese es el punto principal. No es tanto de ofrecer una solución, porque ofrecer una solución implicaría tener como el control del imaginario social o de dinámicas sociales inconscientes. Es más que nada el abrir la pregunta, el expandir la grieta, el decir, mira, esta tentativa que están haciendo estos otros tiene estas contradicciones. La verdad es que no habría una propuesta, sino una invitación a reflexionar de cómo todo esto influye a la manera en que vemos la ciencia, vemos el avance científico, vemos el transhumanismo, por ejemplo. O sea, la ciencia es capaz de hacer partes intercambiables, pero no es capaz de describir el comportamiento social del virus o de la epidemia, ¿cachai? Los modelos matemáticos se caen. Entonces, ¿qué pasa? ¿Es un conocimiento infalible? Entonces ahí sale, no, lo que pasa es que cada vez más nos acercamos a la verdad absoluta, pero es cosa de tiempo. Pero Castrieri dice que no. Castrieri dice que el conocimiento científico como una progresión eterna también se cae porque no es una progresión eterna, son rupturas, ¿ya? Eso es lo que se trata de hacer notar con este discurso. Yo creo que hay algo aparecido con esta noción de si hablamos de algo común, de la ética y la moral, como una forma de regular la conducta humana hacia un bien o hacia un camino que podría ser la felicidad, o hacia un camino, no lo puedo decir simplificando toda la discusión que hacemos en primer año. Pareciera ser, Andrea, de que una verdad absoluta es la que queda en cuestión, ¿cachai? Y la verdad absoluta de la matemática, como aquella verdad que, como expone el Chame, como esa verdad que era Un totalmente... discurso cerrado. Exacto, no tiene asidero tampoco. Interpretaciones. Sí. Eso también es importante, más que el concepto de verdad absoluta, es un sistema que no es cerrado, ¿ya? El sistema matemático no está cerrado, no está terminado para siempre y por siempre, sino que este hecho de que pueda ser alterado por hechos históricos o hechos individuales, quiere decir que hay espacio para la interpretación de su sentido, del sentido de la matemática. ¿Qué estamos haciendo cuando hacemos matemática, por ejemplo?
Eso es como, eso también es un punto que me faltó recalcar. Ya más claro. Ya, bacán. ¿Quién quiere decir algo? ¿Que abriste tu micrófono? No, hacer notar la hora, que son las 6:34. Ah, ya. Oye, Chame, yo quería felicitarte por la Ay, presentación. gracias. Encuentro que es un tema demasiado complejo. O sea, meterte a hablar de matemáticas, ¿Qué está durísimo. hablando? El Salvador. El Salvi. Ah, Muchas el gracias. español. Ya, ya me callo. Salva, te queda un poquito. Viva la CNT. No, pero no sé, pues cuando si entramos en esta historia, aunque es que la civilización occidental, desde el punto de vista de lo más genial que tiene, es decir, de su proyecto loco teórico, termina en un fracaso. Entonces, la pregunta es si otras culturas tienen una relación con los seres que le rodean que tiene más verdad que nuestra relación. Entonces, esto es un tema que a mí me parece interesante que yo lo planteé en una reunión porque yo les conté a todos cuando explotó la hueá de Chernobyl, yo estaba en Europa y todos estábamos cagados de sustos como ahora y vinieron unos homeópatas a inventar unas pastillas para calmar la absorción de yodo radioactivo por las tiroides y de la noche a la mañana Europa entero a la semana estaba consumiendo estas pastillitas. Y yo preguntaba si no hubiera nada a propósito del virus, ¿ya? Y ustedes me respondieron no, porque parece que las enfermedades infecciosas, el único modelo que trabaja es el modelo nuestro, ¿ya? Entonces, bueno, pero de repente miro textos de antropología y me doy cuenta que grandes verdades nuestras son descubiertas de otra manera. ¿Ah? Por ejemplo, los pueblos Chino. primitivos conocían muy bien el estrés antes que nosotros lo formuláramos, ¿no? Y conocían cómo tratarlo. ¿Ah? Ellos habían cachado cuál era el estrés en los animales y claro que bastaba con abrirle la reja y se le acababa el estrés. ¿Quién En el es? caso nuestro es diferente porque la reja está puesta de otra manera. Ah, metafórico. Entonces, bueno, en nuestro trabajo es que el tema de el impacto de la tecnociencia en el pasado inmediato, en el presente y en el futuro, es importante que más que nunca que tengamos muy presente frente a todos los discursos de los científicos, de la gente que se pone fanático de la ciencia, como está la moda en Chile, tengamos a la vista el conjunto de hechos que mostraste al comienzo de tu exposición, ¿cierto? ¿No? Es decir, cómo una serie de objetos tecnológicos que van a pesar, que están pesando y van a pesar en el futuro, son objetos tecnológicos que se están produciendo no por encanto, sino por inversiones gigantescas de grupos económicos y de grupos militares. ¿Verdad? Y entonces, y eso tiene que ver mucho con el proyecto nuevo teórico del Occidente, ¿no? Sería interesante saber con qué tiene que ver, ¿ya? Y de ahí la frase del chino, ¿cómo se llama, Chame? Yuk Hui. Del chino es interesante porque el chino decía, el proyecto de la tecnociencia occidental tiene un destino, el transhumanismo. No hay otro destino. Y como yo no sé leer inglés, no sé si desarrollo esa idea en otro lado, lo que sí decía es que lo más triste es que la tecnociencia o la tecnología toda la tecnología alternativa al occidente fue destruida. Entonces, como fue destruida, nos perdemos no solo la posibilidad de la diversidad, sino que nos perdemos
la posibilidad de otro futuro y sobre todo la posibilidad de otra conexión entre producción de conocimiento, costumbres morales, por así decirlo, en los términos sociológicos, ¿ya? Individuos o subjetividades, ¿ya? Que es lo que dice el chino, cuestión, ¿ya? Nuestro modelo es un modelo que está en un molde antropológico muy preciso, ¿ya? Que la duda en un momento dado era que, y el feminismo tiene razón a veces en decir que hay un espíritu macho en esta weá, que son, no sé, pues, esta weá del Piñera y compañía, que quieren ser siempre los mejores, y que, no sé, parece ser que esa es una característica típica del macho. Bueno, pero hoy por hoy la ciencia impone a hombres y mujeres la misma lógica, ¿ya? Es el modelo tecnocientífico que impone la lógica, y no el género, por así decirlo. ¿Ah? Y probablemente entonces el tema del género quedó en el camino a propósito de este problema de la tecnología en otras culturas que fueron arrasadas por el occidente. ¿Ah? Fueron arrasadas por el occidente porque finalmente, como decía el Chame, el proyecto de nuestra tecnología es un proyecto de conquista, ¿cierto? ¿No? Primero conquista la naturaleza, y luego conquista de nuestra capacidad de sedición, y luego conquista ¿de qué? De la sociedad. ¿Y para qué? Chucha, no sé. Además de hacer plata, para no sé qué diablo, ya ves. Doctor Shane, tengo una pregunta. Me da la sensación que tal como cuando tú analizamos la ciencia, yo tenía la idea, por ejemplo, en el colegio me acuerdo que me enseñaban las leyes de Newton, y las leyes son esas cosas que se comprueban aquí y en la cadena de la GI en todo el mundo y siempre van a ser iguales, ¿ya? Y era así. Pero resulta que en la clase, o lo que se había visto previamente en Feyerabend, como una absoluta relativización de esa posibilidad de verdad científica, Castoriadis igual forma parte de esa corriente, como decir, ok, la verdad tiene un saber, es un saber que nos es útil, en determinados momentos nuestra vida gira en torno a la ciencia y hay cambios que uno podría decir son buenos, no sé, la vacuna, el agua potable, ya no sé tú. Pero también Castoriadis habla de una cierta relativización de la verdad científica en comparación a esto absoluto. ¿Cómo se encaja entonces que siendo la ciencia algo relativo, ahora con el coronavirus es totalmente el primer discurso que importa? ¿Cómo lo O interpretas? sea, la diferencia entre Feyerabend y Castoriadis es que Feyerabend dice que no hay nada debajo del conocimiento científico. Ya. Hay puros procedimientos de validación de un discurso. Castoriadis dice que algo hay, por algo hay un desarrollo de este conocimiento. Hay una algo, historia. Sí, la historia. Sí. Si este algo no es algo total y completo y pulento y que sea completamente autosuficiente, o sea, lo que dice la ciencia se explica al tiro. No, no es así. La misma ciencia constantemente se está contradiciendo. ¿Cómo se explica entonces que esta institución científica ahora sea la que domina toda la resolución del problema del coronavirus? ¿Qué explicación se puede dar? O sea, es la tentativa de reducir todo a variables cuantificables y determinables, porque son reducción de la incertidumbre o de lo indeterminado. Lo indeterminado vendrían siendo como las dinámicas sociales, las contradicciones mismas del capitalismo, del sistema económico. Ahora, si lo extrapoláis a otros discursos del mismo Castoriadis, es parte de la función o de la institución religiosa de la sociedad. O sea, Castoriadis en otro texto dice que, bueno, que el individuo surge del caos, del abismo, del sin fondo, ¿cierto? Pero que la sociedad viene de ahí mismo, pero que al hacer esta institución, que la misma sociedad, al instituirse ella misma, esconde este origen de la misma sociedad en la religión. Eso, o sea, se aliena al mismo tiempo que se crea,
La sociedad no es la que crea esta cosa, es Dios, es etcétera. Entonces, cuando hay algo que no nos hace sentido, que tenemos que explicarlo, tenemos que manejarlo de alguna manera, ocupamos lo que tenemos a la mano como matrices de sentido, las religiones o ¿sí? Pero la ciencia ha sido la gran liberadora respecto a ese modelo. ¿Ya? O sea, por eso que también conviene no escupir. O sea, claro. Esta idea de un saber objetivo condujo a quien lo postulaba a la hoguera y a la horca durante la Edad Media. ¿Ya? Y entonces, bueno, o sea, es como quien dijera, a través de este enorme recorrido de 2500 años, no sé si se revela la verdad, pero a lo mejor se revela el agotamiento. ¿Ya? Y no sé si podemos salir de esa lógica. ¿Ya? Lo que sí es que podemos decir otras cosas respecto de esa lógica. ¿Ya? O sea, lo que sí estamos desesperados entonces es esta hipótesis de alguno, el cuarto Reich digital. ¿Ya? Claro. Estamos, o sea, el fantasma de Orwell, ¿cierto, no? Y bueno, en eso estamos. Bueno, eso. Bueno, como estamos en la hora. Ya, pues muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Chame. De nada. Un aplauso. Brava. Próxima semana. Muchas gracias, Daniel. Chame. Oh, ¿cómo se aplaude? ¿Cómo se aplaude? Quiero aplaudir.